Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. No me van a decir que acostados. Bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juana Esquivel, vengo de Honduras. Mi área, tengo más o menos 24 años de trabajar en la gestión social del territorio en diferentes áreas, ¿verdad? Acompañando comunidades campesinas, comunidades indígenas en Honduras y he estado hace varios años, como del 2010 para acá, haciendo un proceso de intercambio Honduras-México con una organización que está por acá en la Huasteca que se llama Tlali, que es a través de la cual estoy el día de hoy aquí y agradecerles pues este espacio y la confianza de invitarme a compartir con ustedes mi experiencia. Em, pues yo creo que ayer hicimos una dinámica distinta porque había un proceso de introducción previo, pero hoy sí me gustaría interactuar un poco más con ustedes como alumnos, alumnas de esta facultad y me gustaría que me contaran de cuál es su proyecto, ¿verdad? Que con sus propias palabras, quizás unas 3 participaciones, cómo se sienten en este momento de su carrera profesional, o sea, este proceso que van a tomar y qué piensan, cómo debe de ser este proceso que van a llevar con este proyecto interdisciplinario. Entonces, me gustaría escucharles antes de que ustedes me escuchen a mí. Voluntarias, voluntarios. Me siento un poco emocionado porque es el primer proyecto en el que vamos a ver diferentes puntos de vista de diferentes compañeros con diferentes disciplinas, diferentes conocimientos y yo tengo la esperanza de llegar a hacer un proyecto que sea este, rico de desarrollar y de llegar a un resultado final, de haber tenido un proceso largo y más complejo a comparación de otros proyectos y más completo. Y es lo que espero de este proyecto y lo que tengo. Bueno, es todo. Gracias. No, industrial. Bueno, yo me siento, ok. Yo me siento emocionada, pero también como que un poco asustada porque ahorita ya que va a ser la interacción entre varias carreras, entonces como que todos tienen sus diferentes puntos de vista y sé que los van a defender pues como ellos se acoplen, pero pues también como que es algo, no sé si nada más me pasa a mí, a los demás también como que ya es el último paso que estamos dando en la carrera, o sea, ya estamos a nada de terminar y como que dices, el tiempo se pasó súper rápido y ya no sabemos ni cómo lo hicimos o cómo estamos aquí y pero pues espero trabajar bien con mis compañeros, de hecho ya nos hicieron los equipos y pues afortunadamente me tocó con cada uno de todas las carreras, tenemos un integrante y espero aprender mucho de ellos.
Pues no sé, pienso que el proceso es mediante un análisis, primero que nada, yendo por ejemplo a la visita de campo, igual como decía mi compañero, pues recoger como que los mayores datos posibles para identificar necesidades y pues ya cada quien como que ir aportando pues los conocimientos que hemos ido adquirido durante toda la carrera para pues poder llegar a un fin, ¿no? Un fin común que pues es el beneficio pues de la sociedad y pues no sé, como en realidad cómo lleven el proceso los demás compañeros, las demás carreras, entonces pues no sé, creo que es como que a base de análisis, de investigación primero y ya después pues ya la ejecución del proyecto. Pues yo creo que igual como comentaron mis compañeros, como que creo que desde el primer semestre que estuvimos en el de inducción, en el semestre, en el tronco común, pues no habíamos podido como volver a convivir con otros compañeros y pues también como ver lo que, o sea, parte de su formación hasta este punto y cómo se puede como complementar con la formación que hemos tenido nosotros. Pues yo creo que, no sé, pues mucho trabajar en equipo, o sea, organizarnos y pues no sé, ir como, justamente nosotros ahorita en el taller comentábamos el proceso de trabajo de cada carrera y a lo mejor pues, o sea, acompañado de eso con las personas de tu carrera en tu equipo, como fusionarlo con lo de las otras carreras y ir como avanzando como igual, pero cada quien en su, en su carrera y complementándote con lo de los demás. Bueno, muchas gracias por compartir sus sentires. Sí, definitivamente es una incógnita, ¿verdad? Cómo va a ser ese proceso. Me imagino que están muy emocionadas, muy emocionados. Sin duda debe de ser un proceso armonioso, ¿verdad? Un proceso que sirva para el aprendizaje. No solo lo que van a hacer técnicamente, que ya segura tienen los conocimientos técnicos y científicos, sino que sea un proceso que permita aprender también a lidiar con los conflictos que van a haber y que los conflictos no lo veamos como algo caótico, sino como una oportunidad de transformar, ¿verdad? Esos conflictos que pueden haber internamente entre compañeras, compañeros, pero también entre diferentes áreas que hay aquí, ¿verdad? Y igualmente también en el territorio, ¿verdad? Ustedes van al territorio, van a comunidad, van a tener una experiencia con otras personas, ¿verdad? Que tienen una expectativa sobre este proceso también, que debe de ser armonizada. ¿Cuál es la expectativa de ustedes como estudiantes? ¿Cuál es la expectativa que la comunidad tiene sobre su proceso en el territorio? Entonces, comentarles de esta experiencia que he tenido. He tratado de hacer una síntesis sobre cómo yo he vivido, ¿verdad? Hablo desde mi experiencia, el proceso de acompañamiento territorial durante este tiempo de experiencia. Les comentaba a los estudiantes de ayer que cuando yo inicié un proceso con una comunidad campesina como a los 18 años, entonces era como mujer, joven, ¿verdad? En una comunidad campesina altamente patriarcal y machista, que fue un reto bastante significativo para mí poder enfrentar, digamos, la violencia que en ese momento se ejercía sobre las mujeres y la juventud que facilitábamos el proceso y que seguramente se sigue viviendo, y que eso pues
es un reto, se vuelve un reto doble, triple muchas veces para poder entender las dinámicas comunitarias, pero también posicionar nuestros saberes, nuestros conocimientos sin generar conflictos en la comunidad con sus conocimientos y con sus propios saberes, porque vamos a comunidades vivas, comunidades que ya tienen experiencia, que ya tienen caminar y que ya tienen una sabiduría, ¿verdad? Y que nosotras y nosotros llegamos ahí para complementar con nuestros conocimientos técnicos, científicos, pero sin dañar la cosmovisión comunitaria. Entonces, en ese sentido, yo le voy a comentar sobre varios aspectos que tenemos que tener en consideración al momento que nosotras y nosotros queremos. Primero, tenemos que tener claro dónde estamos, ¿verdad? Dónde estamos en este momento. Y en este momento es importante saber que vamos a vivir un proceso, ¿verdad? Comunitario que nosotros tenemos previo a ir a este territorio, tenemos que conocer muchos aspectos y un aspecto relevante es que conozcamos el contexto territorial, el contexto comunitario, a dónde vamos, cómo se vive, cuáles son las formas. Y sí, podemos decir, sí, vamos a ir a investigar eso precisamente, pero hay información previa, podemos ver noticias del lugar, conocer, ¿verdad? Cómo es ese territorio y ese lugar para que nos permita tener una comprensión de cuáles son las dinámicas territoriales y no llegar de un solo, porque podemos tener una confrontación muy brusca, muy violenta en cuanto a cuál va a ser nuestro actuar en ese territorio o cuál va a ser el recibimiento que nosotras y nosotros vamos a tener en ese territorio. Ya hay un área de influencia definida, ¿verdad?, en el proyecto, pero más allá de los objetivos que están en el proyecto, también tenemos que tener objetivos en relación a la gestión social del territorio en gestión y del proceso. Que este proceso no vaya a ser un proceso que se viva como una frustración, ¿verdad?, como algo que vaya a marcar negativamente la vida estudiantil, sino que sea un proceso, como les decía, un proceso dinámico de aprendizaje, de armonía, que les permita seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y eso depende mucho. Aquí ustedes recibieron la parte de la aptitud, que son los conocimientos, pero la actitud para la vida la vamos a ir desarrollando conforme nosotros nos pongamos en esta. Si nosotros nos ponemos cerrados al aprendizaje, al conocimiento, a la experiencia de otras y otros, vamos a empobrecer la posibilidad de crecer como personas y como profesionales. Se debe de definir una metodología clara, sencilla, que les permita conocer y sobre todo definir el enfoque de nuestro abordaje en el territorio, ¿verdad? Sabemos que ya en el proyecto hay algunos enfoques, pero a mí sí me gustaría compartir estas reflexiones que les digo de cara a que ustedes puedan tener, a pesar o pese que la estancia de este proceso es a corto plazo, ¿verdad? Que sea un proceso dentro de lo posible sostenible, ¿verdad? Tanto para la comunidad como para la universidad y como para ustedes mismos y mismas que están en este proceso. Entonces, por eso es importante que definamos dónde queremos llegar y que ese dónde queremos llegar sea consensuado con la comunidad, sea consensuado con los actores locales, con el territorio, para lograr mayor transparencia y confianza en el proceso. Recordemos que ustedes son una generación de estudiantes que está en este proceso, pero también vienen estudiantes atrás de ustedes que van a pasar este proceso y por eso es importante ir dejando una huella que caracterice a ustedes como estudiantes, que caracterice a la universidad y que caracterice a las docentes y los docentes del centro. Entonces,
cuando vamos a un territorio, pues llevamos no solo la responsabilidad personal de estudiante que estamos ahí, sino que también tenemos la responsabilidad del centro educativo de donde vamos. Entonces, ¿cuáles son las características o principios del proceso de acompañamiento de acuerdo a este proceso que les digo que vengo llevando? Y aquí he resumido algunas, hay otras que quizás se quedaron fuera, pero he tratado de recolectar las más relevantes. Primero es reconocer que vamos a comunidades, ¿verdad? Y que nuestro enfoque tiene que ser un enfoque, voy a empezar de aquí para allá. Entonces, que nuestro enfoque debe ser un enfoque basado en derechos humanos. Vamos a una comunidad, tenemos que reconocer a las personas como titulares de derecho, no como beneficiarios, no como los pobrecitos que nosotros les vamos a ayudar y les vamos a ir a salvar el mundo, ¿verdad? Con un paso temporal, o que nosotros le vamos a llevar lo que ellos o ellas no saben, ¿verdad? Hay conocimiento local en el territorio y hay que reconocer a las personas como titulares de derechos y como sujetos y sujetas activas de sus procesos de cambio. Es decir, ustedes van un corto tiempo, pero las comunidades ya tienen una vida, ya tienen un proceso, ustedes van a irse, van a salir y ellas van a continuar su proceso y continúan siendo las y los sujetos activos de su territorio. Entonces, tener enfrente y en el centro a la persona humana, ¿verdad? Como un agente de cambio y no como un objeto, ¿verdad? O como un medio para nosotros lograr nuestro propósito. No es así, no solo podemos enfocar la mirada a dónde queremos llegar y tener el proyecto final o el anteproyecto o la construcción o la restauración o lo que queramos hacer o la parcela, no sé. Entonces, es importante que tengamos en el centro a las personas, ¿verdad? Creo que ese es uno de los principios en este proceso de acompañamiento que yo veo. El proceso debe ser un proceso flexible, ¿verdad? No podemos ir con una rigidez y cerrados a la posibilidad del cambio, porque el contexto comunitario es distinto a los contextos académicos, ¿verdad? Que es distinto a otros contextos y que tenemos que tener la posibilidad en la posibilidad que podamos tener esa posibilidad de adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Adaptarnos a los cambios del contexto, a los cambios del territorio, porque hay muchos factores que pueden alterar, digamos, el desarrollo del proceso. Nosotras quizás si llevamos una idea muy concebida, muy rígida, podemos llegar al momento de la frustración, ¿verdad? De no poder lograr y no poder avanzar lo que nosotros queremos en el tiempo que nosotras queramos. Entonces, esa flexibilidad es muy importante porque no solo es una flexibilidad en el contexto, es una flexibilidad en la metodología, en la manera de expresarnos y muchas veces mucha adaptación a los tiempos. Allá no vamos a ir a la comunidad y decir, vamos a trabajar en la comunidad de las 7 a las 8, a las 5 o de las 8 a las 5. Las comunidades tienen una dinámica totalmente distinta a las jornadas laborales o estudiantiles que tenemos en nuestras experiencias. Debe ser un proceso participativo, ¿verdad? Se deben de buscar las metodologías que faciliten la participación entre los actores locales. Ustedes no tienen el reto solo de buscar la metodología o de garantizar la participación de todas las áreas de la facultad que están aquí representadas. También tienen el reto de incluir los actores locales, los actores comunitarios en sus procesos y tienen que buscar metodologías alternativas a sus condiciones, ¿verdad? Las condiciones de la población que van a acompañar y que lo vamos a ver más allá en el principio de inclusividad. El proceso debe ser un proceso reivindicador,
Reivindicador, reconocer, ¿verdad? Reconoce, le da valor lo que es al saber comunitario, al saber local, ¿verdad? Y los conocimientos y la sabiduría ancestral. Entonces, no vamos a partir de lo que nosotros sabemos sin respetar, reconocer, valorar lo que ya existe en el territorio. Creo que ese es un aspecto fundamental que nosotros debemos de llevar esa apertura de reivindicar el saber comunitario. Muchas veces hasta nosotros mismos como estudiantes venimos de los territorios y venimos de las comunidades y ya cuando regresamos nos olvidamos de nuestra concepción comunitaria, de nuestra cosmovisión, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes eran nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, poder reivindicar ese conocimiento y esa historia y ese saber es también fundamental en un proceso de acompañamiento territorial. Ser coherente, ¿verdad? Reconocer la realidad, el contexto y que las alternativas que van a responder a una necesidad, como ustedes dicen, vamos a ir a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un análisis para ver cuál es la necesidad. Tenemos el reto de asegurar que realmente lo que nosotros vamos a proponer se adapte al contexto comunitario, que sea coherente. No vamos a llevar, a veces queremos llevar la innovación, pero muchas veces, bueno, esa innovación realmente tiene que ser coherente a las necesidades de la población, adaptada a las demandas de la población. Pero si nosotras en nuestra experiencia hemos tenido a veces en ese tema, hemos ido y dicho, bueno, es que la población lo que necesita es, ¿qué podríamos decir? Sistemas de riego. Y vamos y se han instalado en parcelas sistemas de riego que no responden a la necesidad comunitaria, que sí han funcionado durante la bomba que se ha dado para hacer el sistema de riego, sea sostenible, pero después para reparar esa bomba no hay capacidades locales, no hay conocimiento local, hay que llevarlo 7 horas, le cuesta no sé cuánto a la gente y después terminan perdidos esos sistemas. Entonces, ¿cómo realmente estamos proponiendo cosas que sí son coherentes, que son alternativas, que se adaptan al contexto y a la necesidad local? Deben de ser procesos integrales, ¿verdad? Un abordaje desde la integralidad de la realidad y la complejidad del territorio, ¿verdad? El territorio es complejo, no solo es, por ejemplo, las lideresas, los líderes que están en las comunidades no van a estar solo para las demandas de ustedes como estudiantes, están para todo su proceso comunitario, territorial, para otros procesos y tienen otras miradas. Entonces, que nosotras y nosotros conozcamos, como decíamos, el contexto comunitario, que conozcamos la realidad comunitaria, nos va a permitir tener una mirada más integral, de que una cosa se relaciona con la otra y que ustedes tienen que plantear desde este equipo interdisciplinario propuestas integrales, ¿verdad? Propuestas adaptadas e integrales a la realidad comunitaria y a la realidad del territorio, que es bastante complejo, y eso implica las distancias, implica las diferentes temáticas, las diferentes problemáticas, y no nos podemos centrar en que si el problema planteado, voy a traer otro ejemplo, puede ser la sequía y la captación de agua, lluvias puede ser la alternativa, pero alrededor de eso hay otras problemáticas que son de tipo organizativo, de tipo social, que se deben de abordar cuando se estén planteando las alternativas. Debe ser inclusivo, ¿verdad? Reconoce que en los territorios hay diversidad de actores, pero diversidad de personas con condiciones diferenciadas de las y los titulares. Esas condiciones diferenciadas
deben de ser fundamentales, que tienen que ver mucho con este enfoque basado en derechos humanos, para quienes deben de generarse condiciones diferenciadas de acuerdo a sus realidades, ¿verdad? Si no generamos estas condiciones diferenciadas, por ejemplo, ustedes saben, la población joven, si vamos a trabajar con población joven, vamos a utilizar unas metodologías. Si vamos a trabajar con población adulta, vamos a utilizar otras metodologías. Si vamos a trabajar con la niñez, otras metodologías. Si vamos a trabajar con mujeres, que tenemos que generar condiciones para que las mujeres puedan participar, porque partimos de contextos patriarcales desiguales, donde las mujeres están en condiciones diferenciadas a los hombres. Entonces tenemos que generar condiciones para que todos los grupos comunitarios, población LGTBI, personas con discapacidad, puedan ser incluidos. Se llama, también le decimos, no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Hay que generar condiciones para que el proceso sea inclusivo. Y por último, la acción sin daño, por último, pero no menos importante, no están en orden de importancia, para mí todos son fundamentales, es la acción sin daño. Y la acción sin daño evita la apropiación cultural, tomar posesión indebida de un elemento tradicional de un grupo más débil, que normalmente son las comunidades rurales, los pueblos indígenas, y dentro de las poblaciones que les mencionaba anteriormente. Entonces, les daba un ejemplo yo, que allá en Honduras tuvimos una experiencia que llegó alguien a facilitar procesos a las comunidades y terminó registrando la marca de un pueblo indígena. Era el pueblo Lenca, y registró la marca del pueblo Lenca, y esa persona exporta sus artesanías, se las paga muy mal, muy barata, pero además esa fue una total apropiación cultural. Entonces debemos de evitar en nuestro proceso de acción sin daño apropiarnos y tomar posesión de lo que pertenece a los territorios, a las comunidades indígenas y a las poblaciones. Entonces, yo por aquí me quedo pendiente de inquietudes, de preguntas, y hacer un diálogo más abierto a sus dudas y si quieren complementar también desde sus experiencias. Me imagino que aquí hay estudiantes que vienen de comunidades, ¿verdad?, de territorios. Sin duda, pues, sabrán cómo se vive y cómo se siente cuando alguien llega a la comunidad y empieza a preguntarnos, bueno, hasta nosotras, ¿verdad?, cuando nos dicen, ¿y qué edad tenés? ¿Y de dónde venís? Y alguien que nos empieza a hacer un montón de preguntas, nos sentimos invadidas e invadidos, ¿verdad? Eso también pasa en las comunidades. Entonces, tener esos cuidados cuando vamos a hacer y acompañar estos procesos. Gracias. Sí, con la acción sin daño voy a poner dos ejemplos. Uno que puse ayer, que le explicaba aquí a la profesora. Le explicaba también al grupo de ayer, era que los alumnos, que nosotras tuvimos una acción después de un terremoto en una comunidad,
¿verdad? Y bueno, viene todo este proceso de apoyar a las comunidades, de acompañar sus procesos y no sé qué, y con toda esta lógica de llevar respuesta humanitaria post-desastre. Pues resulta que muchas veces esta acción del sin daño es inconsciente de ambas partes, es decir, pero nosotros tenemos que abrir el foco para nosotros sí tener ese cuidado de no hacer una acción con daño. En ese caso había habido un terremoto, los sistemas constructivos comunitarios se habían caído varias casas, no porque eran de material local, no porque eran de tierra, se habían caído porque eran casas que no tenían las condiciones adecuadas en la estructura constructiva y viene y la organización y dice, bueno, sí, vamos a hacer casas de adobe. Y empieza y construye las casas de adobe de la comunidad y para la gente dice, bueno, hay una lógica muy equivocada, muy errónea, que el desarrollo se va midiendo por la infraestructura, ¿verdad? Y que dice, bueno, mi casa era de adobe, de bajareque, ahora va a ser de adobe y después va a ser de bloque. Hasta a veces, muchas veces la gente piensa que el material local, que la tierra es temporal, cuando tenemos experiencias de construcciones en el hábitat mundial milenarias, ¿verdad? Que son construidas con tierra. Entonces, si nosotros no reconocemos y no le damos, no reivindicamos esa cultura constructiva, cometemos errores como el que cometimos en esa comunidad. Cambiamos los sistemas constructivos de bajareque por adobe. Y lo que estamos haciendo ahí es anulando un aspecto de la identidad cultural de ese pueblo y de esa comunidad. Esa es un claro ejemplo de una acción con daño. Esa es una acción con daño. Tuvimos otro ejemplo que viene una lógica de que vamos a hacer cooperativas de vivienda. Y vamos a hacer cooperativas de vivienda y vamos a promover el modelo de construcción por ayuda mutua. Primero es que la ayuda mutua, la propiedad colectiva, todos estos factores sociales, la organización, ya existe en la comunidad. Ya hay ejemplos, ya hay modelos y no es nada nuevo. Entonces va el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Bueno, bien. Con un enfoque de reivindicación, sí, ¿verdad? Y resulta que en nuestro territorio hay comunidades indígenas, comunidades campesinas. El modelo organizativo de las comunidades campesinas sí son las cooperativas y las asociaciones campesinas. Creo que igual parecido acá. Pero en las comunidades indígenas no existe la cooperativa. O sea, como figura jurídica existe el cooperativismo, pero no existe la cooperativa. Entonces, cuando se empiezan a dar los procesos y que se quieren constituir jurídicamente las cooperativas como grupos de cooperativas de vivienda, fue un fracaso total. Y hubo mucha tensión, fue un proceso de mucha tensión porque se está imponiendo un modelo no adaptado a la cultura organizativa de la comunidad. Esa es otra acción con daño. Y esto es desde la perspectiva organizativa. Entonces, tenemos que tener una lupa, un lente muy fino para ver todos los aspectos sociales, culturales, ambientales, políticos del territorio que vamos a acompañar para evitar la acción con daño. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, está muy interesante. En un rato más, varios de estos alumnos van a ir al taller participativo de diseño participativo y me parece que es una introducción formidable. Una pregunta y comentario. Mi nombre es Marcela López, mucho gusto.
también al trabajar con comunidades nos hemos encontrado, y retomando este ejemplo de la vivienda, que en algunos casos, bueno, uno llega con este conocimiento técnico, ¿no? Y pensando también que los materiales como la tierra, pues son los mejores, son más térmicos, etcétera. Y muchas veces las comunidades, aunque sean sistemas que ellos mismos hayan empleado, prefieren, por ejemplo, la construcción con block, ¿no? Aunque también sabemos que es menos térmica, más contaminante, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si se han encontrado ustedes con este tipo también de disyuntivas, ¿no? ¿Qué hacer? Digo, en este caso, pues, creo que sí, la percepción de la comunidad, pues, se tiene que respetar y tal vez trabajar un poco en facilitar información, ¿no? Pero finalmente son ellos quienes toman las decisiones en relación, por ejemplo, a los materiales que prefieren. Entonces, es como comentario, pregunta. Y también en relación al esquema que está aquí, ahí me gusta también pensar que un proceso de acompañamiento que se basa en recursos es también muy importante. Y lo digo porque al menos aquí en el Hábitat estamos siempre muy acostumbradas a hablar de los problemas, ¿no? Y entonces siempre buscamos los problemas y llegamos a las comunidades y queremos entender qué les duele, qué necesitan, etcétera. Y se pasa por alto el recurso, ¿no? Y este enfoque en recursos que finalmente creo que tiene muchísimo potencial y que también dignifica de cierta manera todo lo que las comunidades ofrecen, ¿no? Entonces es, digo, un comentario también. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tu ponencia, Juana, padrísima. En el ámbito de la restauración, nosotros hemos podido constatar la importancia de justamente del entendimiento de las necesidades de la comunidad. El patrimonio cultural es patrimonio porque justamente los integrantes de esos espacios lo reconocen como tal. En la formación académica se tiende como a hacer una enorme diferencia entre lo que, vamos a hablarlo así, legalmente, teóricamente, históricamente tiene valor o es considerado como patrimonio cultural, que tiene que tener ciertas características técnicas, históricas, artísticas, y existe como esta tendencia a formular una serie de protocolos de intervención. Y en el caso de la restauración, lo que hemos visto a lo largo de los años es que nuestro actuar en ese patrimonio cultural, por ejemplo, una escultura, no solamente debe ser invisible, que eso cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y creo que en todos los ámbitos, cuando nosotros llegamos, intervenimos y proponemos, como que yo lo noto en algunas disciplinas, ¿no? De repente los arquitectos quieren hacer unas estructuras formidables, que es parte de lo que ellos son. En comunidades en donde todas las construcciones tienen un solo piso, ¿no? O implementar techumbres en zonas arqueológicas, que son basamentos piramidales realizados con piedra, caliza, con arcilla, que obviamente tienen un acompañamiento de biocomunidades, y entonces los queremos ver limpiecitas, ¿no? Y a la hora de eliminar hongos y líquenes que protegen esas calizas, se generan otro tipo de comunidades, vamos a decir así, parasitarias, que son las que disgregan las rocas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que toda la formación teórica que nosotros tengamos se aterrice a una realidad en donde el usuario tiene la prioridad. Con restauración nos sucede, ¿no? Que las comunidades quieren que nosotros reintegremos, por ejemplo, el faltante de una escultura o de una pintura, pero si nos vamos a toda la línea y boncha de cartas que tenemos internacionales, dice que la reintegración tiene que ser diferenciable, entonces tenemos que ponerle puntitos y rayitas, pero bueno, si a mí me ponen un puntito y me restituyen el faltante de una imagen, por ejemplo, de culto, una virgen con puntos y rayas, por allá sale el restaurador y por acá la repinto y le pongo pestañas postizas porque yo la quiero con pestañas, ¿no? Y la quiero con lágrimas de cristal. Entonces, sí creo que hay que ser cuidadosos y flexibles dentro de todo este criterio formativo, ¿no? Que es
Normalmente se nos enseña el blanco y el negro, porque la vida y el campo son grises. A mí me gustaría saber cuál es tu postura al respecto. Cuando tú egresaste con todo ese bonche de conocimiento y cuando llegaste a tu primer trabajo comunitario. Sí. Bueno, como les decía, yo vengo de… Bueno, empecé muy joven, a los 18 años, y tuve la posibilidad, creo que, de poder interactuar las dos cosas a la vez. Yo tuve una formación de fines de semana y el fines de semana estudiaba en la universidad y de lunes a viernes trabajaba en el campo. Entonces, eso me daba la posibilidad de decir, aquí dicen esto, pero en la práctica es esto. Entonces, sí tuve una posibilidad muy particular, creo, y que eso evitó, digamos, toda la rigidez, digamos, que se impone en la academia, porque lo es, con el perdón de la academia, pero sí, pues nosotros aprendemos a sumar y a restar, o aprendemos A y B, blanco y negro, pero cuando vamos nos damos cuenta que se pueden mezclar, ¿verdad? Que se puede haber una mezcla de ambos colores. Pero sí tuve una experiencia, en cuanto a mi primera experiencia, porque yo entré, decía que el grupo anterior yo empecé a trabajar a los 18 años, pero yo entré en el área administrativa, porque venía del bachillerato que era administrativo, y luego ahí empecé a decir, bueno, pero esto no es lo mío, o sea, a mí estar en una oficina de tal hora a tal hora, no, eso no va conmigo. Sentía que me asfixiaba y que me quitaba como el espíritu libertario que en ese entonces tenía. Ahora lo tengo más. Bueno, entonces, en ese sentido, yo fui buscando la posibilidad de hacer trabajo de campo y trataba de hacer lo que era administrativo en media jornada, y en media jornada iba al campo. Pues en la organización, quienes estaban ahí, pues vieron como mi interés y mi inclinación y me propusieron que hiciera trabajo de campo. Pero me propusieron así como, hoy en la tarde están preparando que van a ir a hacer un diagnóstico comunitario en una comunidad que está haciendo su plan estratégico, una comunidad de 45 empresas campesinas, una comunidad muy grande, aproximadamente 600 familias, y que de un día para otro vamos a ir, y que yo voy a ir como facilitadora. Y yo, pero yo no sabía decir que no. Entonces yo dije, yo voy, y claro que sí, ya me puse a leer y a buscar, y en ese proceso es como cuando yo tuve como mi primer confrontación, ¿verdad?, con la cultura campesina, como les decía, todos estos aspectos patriarcales y todo cómo legitimar la voz de las jóvenes, de las mujeres además. Luego, en unos meses, me tocó facilitar un proceso con mujeres. Ellas iban a administrar un proyecto. Como yo venía del área administrativa, iban a administrar un proyecto comunitario. Entonces yo les iba a dar herramientas para que ellas pudieran administrar, hacer sus informes y autogestionar el proyecto. Y en ese proceso, pues yo llego con la lógica de debe haber y toda la lógica normativa contable de las normas internacionales y no sé qué. Entonces ya cuando yo llego allá y empiezo, y las mujeres me empiezan a ver, ¿va? Así como, ¿y esta qué? ¿Habla chino? ¿Habla francés? ¿O en qué me está hablando? Entonces es como también otro choque, digamos, de cómo, inclusive en el mismo taller, donde yo empezaba a explicar, y yo decía, y pruebe a hacerlo, compañera, y no sé qué, iban las compañeras y nada, y no salía. Yo, como a la quinta compañera, yo me salí de aquel salón y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo dije, o sea, fue como otro aspecto de frustración, y dije yo, bueno, pero ellas eran como 35 mujeres y yo soy una. Y todas ellas son las que no entienden, entonces el problema no son ellas, el problema soy yo. Y entonces ahí me llevó a,
volver a dialogar con ellas, ver qué es lo que estaba pasando, qué es la que yo no sabía explicar, que ellas me enseñaran a mí, y a partir de ahí buscamos alternativas metodológicas que se adaptaran y que facilitaran el conocimiento y el aprendizaje común. Entonces, así vamos aprendiendo en la vida real. Entonces, esa fue otra experiencia, ¿verdad? Que podemos mencionar. No sé si algo más o se me quedó algo. Me habías preguntado algo, ¿verdad? Habías comentado. Es como en referencia a esto, como estas, no lo quiero llamar problemática, pero a estas realidades con las que a veces uno choca, Sí. ¿no? Entonces uno viene, por ejemplo, de la academia pensando en materiales constructivos que son mejor para Sí. la salud, etcétera. Uno viene también de la academia tratando, por ejemplo, de luchar contra el patriarcado, ¿no? Uno viene tratando de proponer soluciones mejores para el ambiente. Y cuando uno trabaja con comunidades, pues muchas veces se encuentra que Sí. son contextos patriarcales, que ellos lo que quieren es construir con bloque, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si es una pregunta, no sé cómo formular en específico, pero cómo, en tu experiencia, ¿qué has hecho con este tipo de disyuntivas? Sí, son procesos y procesos que llevan al tiempo. Yo creo que por lo menos la organización que yo vengo, digamos que es una organización donde también soy fundadora, y nosotros trabajamos en comunidades campesinas, en comunidades rurales, y hay muchas organizaciones también que trabajan en esos territorios, pero nosotros asumimos una política que nuestra propuesta constructiva son los sistemas constructivos tradicionales del territorio. Si es otra cosa distinta, nosotros no podemos acompañar ese proceso. Es decir, porque nosotras sí somos conscientes de lo que implica eso y sabemos que hay entonces trabajamos desde, digamos, en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, desde la cosmovisión comunitaria, desde el valor de la ancestralidad, porque es bien interesante, hay un mapa que hago, que es el perfil histórico, y aquí pones los aspectos que quieres evaluar, pones bosque, pones sistemas constructivos, pones no sé qué, y acabas poniendo el periodo de tiempo. Entonces la gente va ilustrando, lo hace la gente, cómo va cambiando, ¿verdad? Cómo va cambiando, y acá dice, bueno, esto es el 2024. Y dice, bueno, el 2024, pero antes no sentíamos tanta calor, antes el bosque, si el criterio era bosque, había mucho bosque, antes las viviendas eran de esta manera y no sé qué. Entonces, y la gente, y aquí tal vez puede ser infraestructura comunitaria, y aparecen las carreteras, aparecen no sé qué. Bueno, ¿y cómo estamos ahora? ¿Estamos mejor que antes o cómo estamos? Y la respuesta la tiene la gente. La respuesta, ahí automáticamente la gente dice, no, pues yo quisiera volver a como estaba antes, a tener el bosque, tener el río con agua, tener mis casas como eran las casas de mis abuelos, y ahí se empieza a hacer un proceso de reivindicación, pero son procesos que llevan tiempo, claramente, de reivindicación de los sistemas constructivos, de los sistemas productivos, de la necesidad de cuidar la casa común, la madre tierra, de cuidar, y entonces a partir de ahí se empiezan a hacer propuestas con las comunidades alternativas. Me vino a la mente ahorita que estaban hablando con el tema de restauración, que hay una señora que su su abuela le heredó la casa a su tío, ¿verdad? Y que ella decía, puchica, ¿por qué no se la dio a mi papá? Porque mi papá pudo después dejármela a mí, no sé, por circunstancias de la vida. Después, cuando ella creció, el tío terminó vendiéndole la casa y ella se la compró. Entonces, pero llega la organización que dice que va con un proyecto de construcción de viviendas, de producción social de viviendas en esa comunidad indígena, y que va a construir casas, y ella resulta beneficiaria. ¿Y qué se pensaba hacer en ese momento?
botar la casa que tenía una historia de 100 años y hacer una nueva casa. Y el impacto emocional que había en esa señora, ni se imaginan, o sea, esa señora lloró porque cuánto aspiró a tener esa casa y la ilusión que se dio cuando se dijo que se podía trabajar sobre que esa construcción estaba bien y que se podía restaurar y que se podía hacer algunas mejoras para que ella pudiera habitarla y que tuviera las condiciones adecuadas para ser habitada, y la felicidad de esa mujer fue, y esa mirada te la va a dar decir, bueno, ¿cómo voy a tirar una historia, una memoria, un patrimonio de no solo de ella, sino que de la comunidad, del pueblo, que se puede restaurar? Entonces, pero sí son procesos que llevan, pero si una es consciente de que no es y que le está jugando digamos, a la inocencia o al desconocimiento o a lo, en realidad es lo que nos han vendido realmente de desarrollo, que nos dicen que el desarrollo es el bloque, y esa es la lógica que tenemos. Entonces es como transformar, y claro, son procesos de ir contracorriente. Eso sería por mi parte. No sé, ya miro que ya casi nos quedamos solas, pero sí está bien, entonces podemos ir concluyendo, creo yo, si no hay más. Gracias. Te agradecemos, les agradecemos también a quienes estuvieron aquí acompañándonos, y para podernos retirar, ayer hicimos esta actividad nada más para irnos, pedirle a alguno de los estudiantes que nos comentara a manera de despedida qué le llamó la atención, de qué se dio cuenta. Para Juana también esto es una realimentación. Si alguno de ustedes se despide de parte de todos nosotros. Gracias. Bueno, para manera de despedida, sí, pero también me gustaría comentar que se me hizo muy importante lo que se hablaba sobre la interacción que hay con la gente de los lugares, porque a veces mucha gente piensa que al llegar nosotros a las comunidades vamos a hacer como el cambio y vamos a arreglar las cosas y vamos a hacer wow, pero realmente se nos olvida que nosotros somos externos y que estamos a disposición de la gente del lugar. Y yo sé que ya no queda mucha gente, pero se me haría muy importante que nosotros que vamos a estar yendo a la comunidad y que vamos a estar haciendo como revisiones y que diagnóstico y que no sé qué, o sea, ser lo más respetuosos posibles con el patrimonio de la gente, porque aparte no vamos a cualquier lado, vamos a un templo que para mucha gente es muy importante y que mucha gente le tiene mucho respeto y le tiene mucho cariño. Me parece que debería ser muy importante que nosotros tengamos como ese tacto de llegar a otro lugar y no tratarlo tal cual como un caso de estudio, sino, o sea, que sí es un caso de estudio, pero no desensibilizarnos del lugar solo porque es un caso de estudio, porque también si nos llevamos mal con la gente de la localidad, después va a ser más difícil para nosotros ir a trabajar y que ellos nos acepten, y entonces va a ser un desastre poder trabajar ahí. Entonces sí me parece que lo primero que deberíamos hacer es conocer el lugar, entender a la gente, conocer los procesos, ser respetuosos y con base a eso trabajar, ¿no? O sea, pedir permiso de, oiga, me deja entrar a su templo, me deja tocar esta escultura, me deja revisarla, para que no se sientan como observados y estudiados, o sea, que se sientan como que realmente nos interesa el lugar y que realmente queremos apoyarlos. Y pues eso se me hizo muy interesante. Muchas gracias. Gracias.